quedamos aquí, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Si abres la Biblia a la mitad, vas a encontrar el libro de los Salmos. Y después del libro de los Salmos, vas a encontrar el libro de Isaías. Ábrelo en el capítulo 9. Isaías capítulo 9. Hoy es el primer domingo de Adviento. ¿Qué significa eso? La palabra Adviento significa venida, y la Navidad es la primera venida de Jesús. Estamos celebrando o vamos a celebrar la Navidad, y el periodo antes de la Navidad se llama el periodo de Adviento. Entonces hemos preparado una serie como cada año que tiene que ver con este periodo de Navidad. Y esta serie va a estar basada en el libro de Isaías, capítulo 9, el versículo 6. Isaías, capítulo 9, el versículo 6, encontramos 4 nombres que se le dan a Jesús. Pero antes de los nombres, se nos dice: nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. El tiempo de Navidad, una de las características es que el día 24 o el 25 recibas regalos, recibas algo. Y entonces aquí tenemos el regalo de Dios que dice: nos ha dado un niño, nos ha dado un hijo. Y a este hijo, a este niño se le dan 4 nombres en Isaías capítulo 6. Y vamos a estar viendo cada uno de estos nombres en los 4 domingos antes de la Navidad. Así que esta es la nueva serie, Nos ha nacido un niño, basado en Isaías capítulo 9, el versículo 6. Y el primer nombre que encontramos ahí es el nombre de admirable consejero, o consejero admirable. La palabra de Dios: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas profetizadas en Isaías capítulo 9, versículo 6, para ver las maravillas, Señor, de los nombres de Jesús profetizados, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar a la verdad del Evangelio en este texto, lo podamos creer, y al creerlo, Señor, nuestra relación contigo sea transformada. Y nuestra relación, Señor, con nuestro prójimo sea también afectada, transformada, bendecida. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, este es el primer domingo de Adviento. Es el tiempo en el cual nos va a llevar hasta el día de la Navidad. Y posiblemente para algunos de ustedes esta sea su temporada favorita, no lo sé. No lo sé, a lo mejor para algunos de ustedes la Navidad es su temporada favorita. Pero en medio de la Navidad, en medio de una sociedad consumista, en medio de todas las ofertas que van a aparecer, en medio de todas las cosas que puedes comprar, se puede perder completamente el mensaje de este tiempo, el mensaje de prepárate para la Navidad. El tiempo de Adviento es un tiempo de preparación
para pensar en la Navidad, tristemente, a veces no pensamos en el verdadero significado de la Navidad. Nuevamente, vivimos en una sociedad de consumo y es impresionante todas las cosas que te van a decir que puedes comprar para la Navidad. Y en medio de todo esto, no pensar en el verdadero significado. Por eso es importante que durante estos 4 domingos estemos recordando, trayendo a nuestra mente cuál es el verdadero significado de la Navidad. Por el otro lado, creo que de saber de qué se trata de la Navidad, de repente la Navidad pierde su sentido y no debería de ser así. Y precisamente el primer nombre que se le da a Jesús en esta profecía, una profecía de 800 años antes de Cristo, nos debe de llevar a maravillarnos en el mensaje de la Navidad y cómo este mensaje afecta a nuestro mundo, afecta a mi vida. Este es el mensaje. Es un mensaje lleno de esperanza. Una de las cosas interesantes de este pasaje es el contexto en el cual se dio este pasaje. Y el contexto de este pasaje es un contexto de tinieblas, es un contexto de necesidad, es un contexto de miedo, es un contexto de desesperanza. ¿Qué es lo que está pasando? El contexto, este mensaje donde se le da estos 4 nombres al Mesías, no es así tan alegre como lo que estuvimos cantando esta mañana. Y de veras quiero invitarte a que vengas temprano al culto para adorar a Dios y que adores con los himnos preciosos de la Navidad. Pero este mensaje no se dio en medio de himnos preciosos y de buena voluntad y de paz y de alegría. No. Este mensaje se da en medio de una situación en la cual el pueblo de Israel estaba temblando de miedo, estaba sin esperanza y todo se veía absolutamente negro en su futuro. ¿Qué es lo que está pasando? La nación de Asiria viene a atacar a la nación de Israel. Y de hecho, unos años después, es la nación de Asiria quien se lleva cautivo al reino del norte, al reino de Israel. Pero aquí están. ¿Y cuáles son las noticias? O sea, ninguno de nosotros nos podemos imaginar un país invadido. No nos podemos imaginar lo que estaríamos pensando. ¿Qué estaríamos pensando con respecto de nuestra familia, nuestros hijos? Ninguno de nosotros creo que se puede imaginar eso. Esto es lo que ellos están viviendo. Y en medio de una situación terrible es que Dios trae el mensaje de esperanza para nosotros, que ahora lo vemos en retrospectiva, el mensaje de la Navidad. En medio de una situación muy, muy difícil. No sé cuál sea tu situación esta mañana, pero necesitamos mensajes de esperanza. ¿Saben? Una de las cosas que más me relaja para mí es ver series de televisión, películas. Pero últimamente he estado tratando de buscar, quiero algo que me haga reír, quiero algo que me haga reír, quiero algo que me haga reír. Y me es muy difícil poder encontrar algo en la tele que sea sano y que me haga reír. Y todo lo contrario, lo que encuentro son buenas series, pero muy oscuras o de mucho drama. Y a veces digo, no, es que ya no quiero más drama. Quiero algo que me haga reír. En medio de esta situación, Dios trae un mensaje de esperanza. Y es muy interesante que este mensaje de esperanza se nos da. Dios le dice al pueblo de Israel: quiero que mires al futuro, quiero que dejes de pensar por un momento en tu presente, lo difícil que es tu presente, lo oscuro que es tu presente, y quiero que mires hacia el futuro, y al mirar el futuro, cómo va a impactar tu vida en el presente. Tu vida en el presente es de caos, hay caos financiero, hay caos en el gobierno, hay caos de, otra vez, viene una nación enemiga, nos van a invadir. Pero quiero que veas el futuro
y lo que yo voy a hacer y cómo entonces el futuro puede impactar tu presente y darte esperanza en momentos difíciles. Es muy interesante que este texto y la profecía que encontramos aquí se da en tiempo pasado. ¿Y por qué se da en tiempo pasado? Porque para Dios, en primer lugar, es como si ya hubiera pasado. Pero lo importante es que necesitamos ver el futuro como si ya hubiera pasado para que tuvieras paz, para que tengas paz en el presente. No sé si me estoy dando a entender. El día de ayer Cruz Azul necesitaba ganar por 3 goles. Y ustedes le pueden preguntar a mi esposa y a mi suegra los gritos que estaba metiendo al ver el partido y al decirles, no hagas esto, ¿por qué hiciste esto? La fallaste. Estaba loco ante el televisor. Hubiera sido más fácil para mí saber que Cruz Azul, obvio, iba a ganar por 3-0. Y entonces yo hubiera visto el partido en paz. Sé cuál es el final. No tengo por qué andarme jalando los pelos. Dios les da esta profecía. Van a ser un niño. Se nos ha dado un niño. Miren hacia el futuro. Es como si ya hubiera nacido. Y ahora trae esta verdad a tu presente para que puedas vivir lo que estás viviendo, que es difícil, con esperanza y con paz. Dios ya había adelantado a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Es la profecía y posiblemente es uno de los capítulos más conocidos. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice que la Virgen dará a luz, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero ahora Isaías capítulo 9, versículo 6 especialmente, nos habla de quién es este hijo, quién es este niño, quién es Emmanuel. Y nuevamente se nos da estos 4 nombres que vamos a ver en un momento más y el día de hoy vamos a ver el primer nombre. Ahora, algo que también quiero que noten es lo siguiente. En medio de una situación difícil, caos financiero, caos social, de todo tipo de problemas, la solución de Dios es un niño. La solución de Dios es un niño, ¿sí? Y creo que el único niño, yo no sé si está aquí, ¿Santiago está aquí o está allá? ¿Está aquí Santiago? Ok. Santiago es el niño que ha nacido aquí en Cordero, es el más pequeño. Al rato va a ser acá el de Azul y Fernando, ¿sí? Pero si yo me acerco con mis problemas a Santiago, ¿sí? En primer lugar, ¿está despierto o está dormido? Está despierto. Le digo, a ver, Santiago, por favor, préstame atención. Mira, tengo este problema. Santiago se me va a quedar viendo y a lo mejor cierra los ojos y dice, por favor, o sea, ¿a quién se le ocurriría que la situación de desesperanza, donde no hay control de las cosas, donde hay un profundo miedo, donde hay una profunda oscuridad, la solución sea un niño? Y esto es lo que hace Dios. Me gusta mucho el comentario que hace el pastor Ray Ortlund, que dice lo siguiente con respecto a esto. La respuesta de Dios a todo lo que nos ha aterrorizado es un niño. El poder de Dios es tan superior al de los asirios y a todos los peces gordos del mundo que puede derrotarlos viniendo como un simple niño. Su respuesta a los matones que se pavonean a lo largo de la historia no es convertirse en un matón aún mayor. Su respuesta es Jesús. La respuesta de Dios a los problemas del mundo, a los problemas que tú tienes, es un niño. Es un niño que se va a convertir en un hombre. Y este hombre se llama Jesús. Esto es la solución que Dios está dando. Y le da 4 nombres. 4 nombres. ¿Por qué se le llama consejero,
admirable a Jesús. Isaías 9:6, la segunda parte, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, si tienes la Reina Valera dice admirable y después hay una coma y después dice consejero. Y pareciera que son 5 nombres, no es así. En el original son solamente 4 nombres. Y el primer nombre es admirable consejero o consejero admirable, como lo traduce la NBI. ¿Qué significa que se le llame a Jesús consejero admirable? En primer lugar, la palabra admirable es la palabra maravilloso, es la palabra sabio, es la palabra extraordinario. Es decir, alguien que aconseja cosas asombrosas. Asombrosas. Y algo que también es muy importante de entender es que la palabra consejero no significa terapeuta. La palabra consejero significa estratega. Así que no pienses en Jesús como alguien a quien vas a ir a contarle tus problemas y te va a dar un buen consejito. No se trata de eso. Los reyes en ese tiempo, que estaban rodeados de consejeros, no era para contarle su vida, cómo le estaba yendo con la reina. Era: ayúdame a que mi reino se establezca, permanezca y pueda crecer. Y si tengo una batalla, necesito de tu consejo. De eso se trata. Cuando se le dice a Jesucristo, cuando se le da el título a Jesucristo de consejero, estamos hablando de un estratega. Y cuando se le dice que es admirable, estamos hablando de que no hay nadie como Él. Él es la sabiduría encarnada. Es un estratega que nunca va a fallar. Es alguien en el cual puedes completamente confiar y descansar. Él es el consejero admirable. Hay una persona que escribió un libro que es, acerca de la oración, y donde solamente menciona que hay 3 clases de oración. Y estas son las únicas 3 clases de oración. Yo no estoy seguro si esta mujer es creyente, pero ella dice: estas son las 3 oraciones básicas de tu vida. La primera oración es: ayuda, ayúdenme. La segunda oración es: gracias. Y la tercera oración es: wow. Asómbrate de la respuesta que se te dio. 3 cosas: ayuda, gracias y después wow, asómbrate. Y ella empieza a describir qué significa ayuda, qué significa gracias y qué significa wow. Cuando ella describe lo que significa la palabra wow, dice lo siguiente: se ofrece a menudo con un jadeo, una fuerte inhalación, cuando no podemos pensar en otra forma de capturar la vista de una belleza impactante o de una destrucción, de una visión repentina e inesperada o de un destello inesperado de gracia. Wow significa que no estamos embotados ante la maravilla, nos ponemos en contacto con la presencia plena cuando nos quedamos atónitos ante ese jadeo. Wow tiene que ver con que la mente de uno se quede atónita ante lo fascinante o lo milagroso. Y cuando se le da el primer nombre a Jesucristo, en Isaías 9:6, ¿quién es este? ¿Quién es este niño que se nos ha dado? Consejero, wow. Esa sería la idea. Consejero admirable, consejero maravilloso, consejero milagroso, consejero estupendo. En otras palabras, un consejero, wow. El problema es que hemos perdido el asombro de la Navidad. De todos los años lo celebramos, ya sabemos cómo lo celebramos,
Y en medio de tantas voces que escuchamos, hemos perdido el asombro que deberíamos de tener ante Dios descendiendo, naciendo en la forma de un bebé. Necesitamos recuperar que Jesucristo es asombroso, wow, asombroso consejero. Jesús revela la sabiduría maravillosa de Dios para el mundo y nos hace decir wow, o nos debería decir wow. Necesitamos recuperar eso. Si alguna vez has estado con un niño y les has mostrado algún truco de magia, siempre me gusta agarrar mi dedo, poner y sacarme. ¿Sí han visto esto, no? A lo mejor para ustedes, wow, Marcos acaba de cortar el dedo, ¿no? Bueno, se lo hago a los niños y se quedan asombrados. ¡Otra vez! ¡Otra vez! No pierden el asombro y lo quieren seguir viendo y viendo y viendo. Necesitamos recuperar el asombro ante la Navidad, ante lo que Dios hizo, ante su plan, ante su sabiduría, ante su estrategia para salvarnos. Entonces, hablemos acerca de lo admirable de esta salvación. Lo admirable, lo increíble de la salvación que Dios nos ha otorgado. Lo primero es que encontramos una encarnación admirable. ¿Qué religión, aparte del cristianismo, va a hablar acerca que el Dios se hizo hombre, se encarnó y se encarnó en la forma de un niño? O sea, el Dios soberano y el Dios santo, 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 de repente nace de una virgen y ahí está en un pesebre, el lugar donde le daban de beber, de comer a los animales, y ahí está Dios todopoderoso, Dios soberano, está ahí en la forma de un bebé, dependiendo de un par de adolescentes, necesitado que le cambiaran los pañales, necesitado que le dieran leche, necesitado de todo tipo de cuidado. ¿Quién en su sano juicio podía imaginarse esto? Que la salvación iba a empezar en Dios mismo, tomando la forma de un bebé necesitado. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Hay un programa de televisión que se llama Jefe Encubierto. No sé si algunos de ustedes lo han visto. Y estamos hablando de directores de empresas muy importantes que de repente empiezan a trabajar como simples empleados de su compañía. Y estos jefes se dan cuenta de la realidad del día al día en su compañía y de la realidad de la vida de sus empleados. Y esto cambia su forma de ver su trabajo y la labor que ellos hacen. Dios no nos mandó del cielo simplemente un libro para decir, mira, sí, sálvate, ¿no? Dios no hizo eso. Lo que Dios hizo es que se hace como uno de nosotros. Nace como nacimos tú y yo, sin pecado, obviamente. Pero Él se hace hombre. Él se hace como uno de nosotros. Su encarnación es admirable. Su vida fue admirable. Si tú le preguntas a creyentes y no creyentes, recuerdo mi clase de historia en la preparatoria y me gustaba mucho mi maestro porque hacía muy amena la clase de historia. Y recuerdo haberle preguntado al final del curso, para usted, el no es creyente, ¿quién es el hombre más importante en la historia de la humanidad? Y lo dijo rápidamente, yo creo que es Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Y me empezó a hablar acerca de su vida, me empezó a hablar acerca de sus enseñanzas, me empezó a hablar acerca de lo que él había aprendido con respecto de Jesús. Y dijo cosas muy buenas.
Jesucristo ha marcado nuestra historia. La razón por la cual hoy es el año 2024 es porque es el año 2024 después de Cristo. Y personas que no creen en Jesucristo como su Salvador, sin embargo, respetan, conocen, admiran a Jesucristo por su vida. Pero no tan solo su vida es admirable, sino que también su muerte fue admirable. Jesucristo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y hablando acerca de su muerte admirable, el mismo Pablo ahí en 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesucristo viene, el que nunca cometió pecado, viene para ser nuestro sustituto. Por favor, no nos perdamos. La muerte de Jesucristo es admirable porque fue sustituta. Tiene un carácter sustitutivo, o sea, va a la cruz a tomar nuestro lugar. La muerte de Jesucristo no es admirable como, ay, qué admirable Jesucristo, ¿no? Ay, pobrecito de él. No va por ahí. No va por ahí. Y déjenme decirles algo. Todas las personas que conocieron a Jesucristo en su ministerio terrenal, no dijeron: qué bonito Jesús. Ah, qué padre Jesús. Se quedaban maravillados de su mensaje y reconocían que este hombre era diferente, y algunos lo reconocieron como Dios o lo rechazaban por completo como un loco. No había, me gustan sus palabras, pero nada más, porque Jesucristo habló acerca de sí mismo como nadie más ha hablado. Ningún líder religioso respetable ha dicho que es Dios. Siempre apuntaban allá afuera, pero Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y voy a la cruz a morir en tu lugar. La muerte de Jesucristo es admirable. Todd Wilson dice: Jesús es la encarnación de la sabiduría salvadora de Dios y nos llena de deleite, sorpresa, hipnotizándonos con su gracia inesperada. Perdón, ¿estoy en control o está en el control ahí? ¿No? A ver, por favor. Estamos aquí en muerte admirable, ¿sí? La resurrección de Jesucristo es también admirable. Hebreos 2:14 dice: Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo murió. Jesucristo estuvo 6 horas en la cruz, fue sepultado, estuvo 2 días ahí, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo y Jesucristo sale victorioso. Y es a través de la muerte que la muerte es vencida. Me gusta mucho el título de un libro de uno de los puritanos, que es La muerte de la muerte a través de la muerte de Jesucristo. La muerte es nuestro mayor enemigo, pero el Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida perfecta, va a la cruz, paga por nuestro pecado, muere, pero la muerte no puede retenerlo. Y la resurrección de Jesucristo es una resurrección admirable. Dios vence a la muerte al soportar la muerte. Y algo que es bien interesante, hablando acerca del nacimiento y de la muerte y resurrección de Jesucristo, es el asombro de los ángeles. Los ángeles se dieron cuenta de que Dios no destruyó a Adán y Eva cuando ellos pecaron contra Dios.
sino que Dios les extendió misericordia. Ellos murieron espiritualmente, fueron echados del paraíso y siempre hay este deseo de regresar al paraíso de Dios. No fueron eliminados. Entonces los ángeles sabían que de alguna u otra manera la muerte no era el fin del ser humano. Y escucharon la promesa de Dios en Génesis 3:15 de que iba a venir alguien que iba a redimir a la raza humana. Y el texto dice en Primera de Pedro 1:12, dice que los ángeles estaban esperando, no sabían cómo es que Dios iba a salvar a su pueblo. Dice en 1 de Pedro 1:12, a ellos, está hablando de los profetas, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. Es como si los ángeles estuvieran como un niño, ve el árbol de Navidad y ve que hay regalos y de repente un niño agarra una caja envuelta en papel de Navidad y la escucha y trata de saber cuál es el regalo que hay adentro de la caja envuelta en papel de Navidad. Los ángeles estuvieron esperando cómo Dios va a salvar al ser humano. Y te puedes imaginar el asombro de los ángeles cuando de repente su creador, Jesucristo, nace. Por eso es que la Biblia dice en Lucas capítulo 2 que los ángeles empezaron a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los que gozan de la buena voluntad de Dios. Los ángeles mismos estaban asombrados de que Dios mismo, su creador, se hiciera un bebé y le adorara. Y le adoraron. Así que toda la historia de la salvación es una historia de asombro. Su nacimiento es asombroso, su vida fue asombrosa, su muerte es asombrosa, su resurrección es asombrosa. Y los ángeles estaban asombrados de ver a su creador ahí en un pesebre en Belén. La Navidad es asombrosa. Quien ha nacido es el consejero admirable, el consejero wow. Y debemos de recuperar esto. Pero no tan solo es su vida y la historia de la salvación admirable, sino que también es admirable el regalo que ahora da a la iglesia. Jesucristo es la sabiduría encarnada de Dios. Y es muy interesante lo que Pablo dice en Efesios. Dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todas la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, el consejo admirable de Dios, la sabiduría encarnada de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes, autoridades en las regiones celestiales. No sé cuándo fue la última vez que al leer las Escrituras, al estar a solas con Dios, al ver cómo entender cómo es que Dios está moviendo, se ha movido en la historia, se está moviendo el día de hoy, al ver cómo Dios responde tus oraciones, al ver cómo Dios utiliza tu sufrimiento, te hayas quedado pasmado y simplemente hayas dicho: wow, qué increíble eres. Lo interesante de este texto es que dice que ahora la sabiduría de Dios se da a conocer a través de nosotros, la iglesia. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros
Pablo dice en 1 Corintios 1:2 que lo peor del mundo, los más tontos del mundo, la gente que el mundo no reconoce, son los que Dios utiliza para poner boca arriba a este mundo, para traer el mensaje de salvación. Nosotros, a ti y a mí, Dios nos quiere utilizar para ahora traer el mensaje de salvación, el mensaje admirable, el mensaje que a la gente le puede decir: wow, Dios quiere utilizarte a ti. Dios puede utilizarte a ti. Dios ya te ha utilizado a ti para que otros puedan escuchar el mensaje de sabiduría de parte de Dios. Cuando pienso en esto, pienso en mi propia salvación y en todo lo que Dios tuvo que hacer para que un servidor le pudiera conocer. Nací en un hogar católico romano, nominal como la mayoría aquí en México. Íbamos a la iglesia, pero simplemente por tradición, pero Dios y la religión no significaban absolutamente nada en mi vida. Simplemente era algo más que teníamos que hacer. Sabía de la Navidad, sabía de la Semana Santa, gracias a Dios porque son vacaciones. Y punto. Pero Dios no era importante en mi vida. Pero en uno de los momentos más difíciles en mi familia fue cuando Dios llegó. Hubo una chica en la preparatoria o el primer año de carrera de mi hermano, no lo recuerdo bien, quien le compartió este evangelio. ¿Quién le compartió el evangelio a esta chica? Habían venido unos misioneros de Estados Unidos y llegaron a Acapulco para plantar una iglesia, la iglesia Maranata. Y estas personas le compartieron el evangelio a su familia y después su familia le compartió el evangelio a esta persona, se llama Nancy, y Nancy le compartió el evangelio a mi hermano Héctor creyó en el evangelio y entonces él nos empezó a compartir el evangelio. Mi hermano me regaló un libro que se llama Las profundas verdades de la Biblia. Estaba yo aquí en la Ciudad de México, empezando a estudiar la preparatoria, y al leer el 3er capítulo que habla acerca del nuevo nacimiento, mis ojos fueron abiertos a algo que ya sabía, pero que nunca entendí. En primer lugar, que era un pecador delante de Dios en camino a una eternidad separada por causa de mis pecados. Lo segundo que entendí es el profundo amor de Dios para mi pecador al proveer un sustituto. Y ese día, creo que era el 12 de octubre de 1982, caí de rodillas y le dije a Dios: perdóname, ten misericordia de mí y gracias por haber enviado a Jesucristo. Y ese día mi vida empezó a cambiar. Empecé a ver completamente diferente toda mi vida. Mis compañeros no entendían qué había pasado y muchos de ellos todavía se sorprenden de que yo sea pastor el día de hoy. Marco Escalante, pastor, ¿cómo es posible, no? Simplemente por la obra maravillosa de Dios en mi vida y la obra maravillosa de Dios para contigo. La sabiduría de Dios encarnada es Jesucristo. Necesitamos recuperar al consejero admirable. Y necesitamos recuperarlo precisamente en todas las áreas de nuestra vida. Como dije al principio, la palabra consejero es la palabra estratega, y admirable nuevamente tiene que ver con alguien que nunca ha fallado, que es maravilloso, que es extraordinario. Si el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección es algo tan increíble que nadie se podía imaginar, y esta es la manera en la cual Dios decidió salvarnos, mi pregunta para ti en esta mañana o en esta tarde es: ¿realmente has entregado todas las áreas de tu vida al consejero admirable? ¿O crees que eres más admirable que el consejero de Dios? Tu vida de tu familia, tu vida con tu esposo, tu vida financiera, tu vida sexual, tu vida de trabajo, tu vida de estudios.
¿Crees realmente que puedes venir delante de Dios y decirle, yo tengo un mejor plan para mi vida que el que tú tienes para mi vida? ¿Cómo afectaría? Y esto lo menciona, estamos viendo casi el mismo tema en la escuela dominical, y el pastor G.D. Greer decía, ¿cómo puede cambiar tu vida si realmente confías completamente en el consejero admirable? ¿Cómo puede cambiar tu vida? ¿Cómo puedes experimentar paz en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo puedes tener seguridad de que estás criando a tus hijos correctamente y no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios? ¿Cómo puedes saber que estás administrando tus finanzas correctamente, no a la manera del mundo, sino a la manera del consejero admirable? ¿Cómo puedes saber que estás llevando tu matrimonio de la manera correcta, no a la manera del mundo, sino a la manera del consejero admirable, quien nunca falla, que es la sabiduría encarnada de Dios? O nuevamente, un consejero entre muchos otros, pero al final yo decido. ¿Alguna vez te ha pasado o se ha acercado alguien de a ti a pedirte un consejo, pero verdaderamente lo que está buscando es que alguien le diga lo que él ya decidió? ¿Te ha pasado eso? Realmente no estás buscando un consejo. Realmente lo único que estás buscando es afirmación. Alguien que te diga que sí a lo que tú estás pensando. Porque si te dicen lo contrario, inmediatamente lo desechas, ¿no? Y buscas uno más. Buscas a alguien que sí te diga que estás haciendo bien las cosas. Pero cuando nos presentamos delante de Dios para pedirle, Señor, guíame, no podemos decir, Dios, guíame, pero de acuerdo a lo que yo quiero. Cuando venimos delante de Dios y sabemos que Jesucristo es el consejero admirable, entonces podemos descansar en que lo que Él va a hacer y el plan de su vida, el plan para mi vida es bueno, es mejor. Aunque a lo mejor no me parezca en estos momentos el mejor, pero puedo entregar completamente mi vida al consejero admirable. Alguien dijo, al caminar con Jesús, comienzas a darte cuenta de que lo que Él ha dicho es verdad. Hay fortaleza en la debilidad. El mundo dice lo contrario. Busca ser fuerte, no te dejes de nadie. Pero hay fortaleza en la debilidad. Hay bendición en el quebrantamiento. Hay exaltación en la humildad. Hay consuelo en la aflicción. Incluso hay vida en medio de la muerte, y todo gracias a Jesús, el consejero admirable. Todo lo que está mal en el mundo, todo lo que está mal en ti, el consejero admirable vino, el consejero admirable vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. El consejero admirable fue a la muerte, a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. El consejero admirable resucitó al tercer día. El consejero admirable ha venido a tu vida si te has arrepentido. El consejero admirable quiere seguir transformando tu vida a su propia vida. ¿Conoces un mejor plan que ese? ¿Conoces un mejor plan que tu vida se conforme a la vida del consejero admirable? ¡Wow! Oremos. Señor que estás en los cielos, te amamos porque tú nos amaste primero. Nos amaste desde antes de la fundación del mundo, conociendo, Señor, nuestro corazón, un corazón contrario a ti, un corazón traidor, un corazón que no te buscaba, un corazón alejado de tu presencia. Mas sin embargo, Señor, nos diste un regalo, y este regalo vino en la forma de un niño
que creció, al igual que todos nosotros, experimentando lo difícil que es vivir en este mundo caído. Se convirtió en un hombre y a la edad de 30 años empezó a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por habernos dado al consejero admirable, a tu sabiduría encarnada. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos admiremos más y más y más y más de la salvación que nos has dado y de donde tú deseas que vayamos. Permítenos descansar completamente nuestras vidas en ti y entonces, Señor, conocerte, tener de tu paz y admirarnos. En el nombre de Jesús oramos.